Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Esta es la octava de Pascua y seguimos saludándonos con ese júbilo, con esa alegría de feliz Pascua de Resurrección. Y ya sabemos que nuestra intención, como todos los días, es seguir rezando por el fin de esta pandemia, que la victoria de Cristo es rotunda, total, y esta pandemia pasará, encomendando también al resucitado estas almitas que han partido a su presencia para que tengan un lugar allá arriba en el cielo, y pidiendo por todos los que están gravemente enfermos en las camas UCI de hospitales, clínicas, otros en sus hogares, para que puedan recuperarse prontamente y así la familia pueda terminar con un tiempo de dolor y también tiempo de luto. Encomendamos hoy día las almas de nuestro hermano Rodolfo Flores Santa Cruz y el alma de nuestro hermano Marcos Ildefonso Llactahuamán Huarcaya. Que el Señor los tenga en su santa gloria. En el Evangelio del día de hoy, lunes octava de Pascua, nos habla de dos embajadas que parten del sepulcro. Una primera embajada que es de las mujeres, que se convierten en mensajeras de la resurrección, ¿no? Y la segunda de los guardias o guardianes que habían puesto los judíos para custodiar el sepulcro y que se dirigen a los sumos sacerdotes para comunicarles lo ocurrido. La primera embajada es una embajada que inmediatamente cuando salen a comunicar a los apóstoles, esto es un dato muy interesante, las mujeres se dirigen a los apóstoles, no hacen nada por cuenta propia, sino van a los apóstoles para comunicarles lo sucedido, lo acontecido. En la iglesia siempre hay escalafones de los cuales nos ayudan a tener una mejor organización. Son ataduras orgánicas que hacen un mejor manejo y adecuado del de la iglesia. Y las mujeres, muy respetuosas de los apóstoles, van a comunicarles esta noticia. Pero resulta
que al salir se encuentran con el resucitado. El resucitado que se presenta de manera insólita, y es ahí donde las mujeres, dice, lo vieron y se postraron a sus pies y lo comenzaron a adorar. Y Jesús calma esos ímpetus, tal vez entre el asombro, el miedo y la alegría, diciéndoles, no tengan miedo, soy yo. Esta es una frase sinceramente de tranquilidad y serenidad en el momento de la desesperación. A veces uno celebra una Santa Eucaristía por salud e inmediatamente termina la misa y te comunican que por la persona a quien rezábamos acaba de fallecer. Y uno se encuentra en un momento de impotencia, un momento de sorpresa, de consternación, pensando en la familia. Y en ese momento necesitamos esa frase y esas palabras de Jesús. Soy yo, no tengan miedo. Y es que cuando está presente Jesús, se disipan los miedos, las dudas, las incertidumbres, las lágrimas, el dolor, las desesperanzas, porque solamente Dios puede llenar nuestra vida, puede llenar esas ansias, puede llenar esos vacíos que dejaron nuestros seres queridos o que sentimos en momentos de crisis en el país, emocional, afectiva, económica, etc. Pues ahí está Jesús, aquietando los ánimos de las mujeres para disipar sus miedos. Soy yo, no tengan miedo. E inmediatamente Jesús les deja un encargo. Vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Esto es muy bonito y bastante, diríamos, reconfortante de parte de Jesús hacia los discípulos. Les dice, díganle a mis hermanos. O sea, después de la resurrección, después que me abandonaron en la cruz, después que todos huyeron, ¿yo les voy a seguir llamando hermanos? ¿Cabe la posibilidad de tener consideraciones con ellos cuando todos huyeron y escaparon, cuando los problemas estaban en pleno auge? Pues ese es Dios. Solamente un corazón que ha pasado de la muerte a la vida, un corazón que se abre como el de Jesús, puede sentir ese amor inmenso de perdón y consideración. Puede ser considerado hermano o hermana de Jesús. Recuerden que el Evangelio nos muestra cuando su madre y sus hermanos, dice, iban a buscar a Jesús y se lo comunican. Y Jesús amplía esos vínculos de parentesco dando esta respuesta. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Pues a ellos los llama hermanos, porque tienen que en adelante ser los primeros en cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, como lo hizo Jesús. Y eso precisamente van a ser ellos. Por ahí hay una consideración muy grande de parte de Jesús llamándolos hermanos. Quiere decir que en su corazón no existe lugar para el odio, la indiferencia, la revancha o la venganza, que normalmente nosotros solemos aprovechar ciertas oportunidades para cobrarnos ciertas deudas que tenemos que saldar, o vemos conveniente saldarlas de esa manera.
El encargo de ir hacia Galilea, que ahí lo encontrarán, es volver al lugar de inicio, donde los conoció, donde los llamó. Era Galilea el punto de la génesis, del inicio de lo que significa el llamado de los apóstoles. Volver al principio es recapitular y resetear una vez más y volver a calentar esos corazones que se habían enfriado por la decepción propia de la cruz y de la muerte. Volver a Galilea es nuevas fuerzas e ímpetus en el lugar fundacional donde los llamé, donde los hice mis discípulos, donde los hice mis apóstoles, y desde ahí vamos a irradiar ahora la luz de la resurrección. Pues esa es la primera embajada, las mujeres como testigos de la resurrección, que se encuentran con el resucitado, y el resucitado aquieta esos ánimos ya bastante en el momento confusos, pero también les da un encargo que ellas fielmente irán cumpliendo. La segunda embajada es la de los soldados, ¿no? Que vieron el sepulcro totalmente vacío. Al verlo vacío se desesperaron, bajaron hacia los judíos, a los sumos sacerdotes, autoridades pertinentes, a comunicarles lo ocurrido, que Jesús no está, que su cuerpo ha desaparecido. Pues ese no es un hecho controlable, es un hecho sobrenatural y que se tiene que admitir únicamente desde la fe. Cuando se cierra el corazón a la fe, no vamos a creer. Así resuciten los muertos, no creeremos. La resurrección pasa automáticamente al terreno de la leyenda simplemente, si es que no creemos, si es que no tenemos fe. Pues esta embajada de los soldados van totalmente asustados a comunicar de que el cuerpo no está. Sin embargo, traman y maquinan una solución frente a algo que no se puede contener y no se puede tapar el sol con un dedo. Porque la resurrección de Cristo ilumina las tinieblas donde se maquinan la muerte, el engaño, la estafa, donde se maquina el robo, donde se maquina el sicariato. La luz de Cristo ilumina todo eso. Ya no hay más oscuridades, porque en la oscuridad obra el diablo, el ladrón. Pues la maquinación del plan se consuma en un hecho de soborno. Miren, vamos a decir lo siguiente, que por la noche llegaron sus discípulos, ustedes mientras dormían, ellos robaron el cuerpo. Y les daremos una fuerte suma de dinero. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los vamos a ayudar, ¿no? Nosotros vamos a hacer su chaleco. Nosotros vamos a blindarlos. Son palabras muy conocidas en el ámbito político, ¿no? Blindaje. Pero bueno, sí, nosotros los vamos a blindar, les vamos a evitar problemas. Pero la versión va a ser esta, y según dice el evangelista, se ha ido tejiendo y se ha ido dando hasta el día de hoy entre los judíos. Es que la resurrección de Cristo no se puede tapar con dinero, no se puede tapar tampoco y esconder con influencias. El dinero nunca va a comprar y va a poder apagar la luz de Cristo. Hoy día que muchos a base de dinero quieren romper la vida y hacer que haya una cultura de muerte, ideología de género, aborto, ideologías relativistas que hacen de que no existe Dios. ¿Para qué Dios? Dios simplemente es una idea
El hombre necesita tener esa idea para calmar ciertos dolores que tiene en el interior, pero simplemente son como unas pastillas que al final, después de la muerte, no existe nada. En fin, tantas teorías que escuchamos todos los días que son para apagar la vida, ¿no? Y se camufla tanto dinero debajo de la mesa para que se silencie la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque no conviene. Hay intereses que se juegan, hay mucho dinero de por medio. Entonces, lo mejor es sobornar, lo mejor es aplicar dinero, porque con dinero se compran conciencias, ¿no? Con dinero hacemos de que las cosas se reviertan. Pues ahí está Jesús. En medio de toda la discusión de la primera embajada de mujeres y la segunda de los guardias, el tema a conversar es Jesús. Unas con la gran alegría de haberlo visto resucitado y los otros con la gran desesperación de querer tapar una noticia, de querer esconder, de querer fraguar en el ámbito interno, político, social, de que ese sepulcro ya no tiene un cadáver, ya no tiene un féretro, ha resucitado. Y esa palabra a muchos les enferma, a muchos les molesta, les desagrada. ¿Por qué? Porque es mejor en tanto que no tienen aspiraciones a un mundo nuevo, a un reino de Dios entre nosotros nuevo, donde haya esperanza, donde haya justicia, donde haya paz, donde haya verdad, donde se trabaje por el pobre, donde el pobre cada vez tenga una vida más digna, donde cada peruano no viva la inseguridad, sino al contrario, que viva tranquilo caminando por las calles, donde camine sin miedo, sin sobresaltos. Pues sí, pero a veces los intereses humanos son otros, que no van compatibles con los de Dios. Tú le dices a un matrimonio, mantente fiel, ánimo, fuerza. No. Cierran sus oídos, cada uno hace su capricho, viene el divorcio y viene el derrumbe. Le hablas a un padre de familia que se lleve bien con su hijo porque el hijo está en ciertos problemas y hay una corrección, no escucha el hijo. El hijo toma sus propias decisiones, quiere ser libre, quiere ciertas independencias, no le va bien. Esas son las consecuencias y muchos ejemplos más que podemos poner ustedes en su propia vida, en el diario caminar y vivir, en su vida cotidiana. Son aquellos que no escuchan, son aquellos que sienten de que esa voz que me habla en la conciencia es la que me incomoda. Sí, porque es una voz que habla la conciencia. Cuando el resucitado viene, nos habla el corazón, nos habla la conciencia. Y muchas veces cuando nos hablan a la conciencia, nos cuesta aceptar nuestros errores. Nos cuesta aceptar una corrección. Nos cuesta aceptar la luz y queremos seguir viviendo en la oscuridad. Pero si ya resucitó, y el resucitado nos enseña que no hay sentimientos de resentimiento, ni de odio, ni de venganza. Nos enseña que hay sentimientos tan nobles que a pesar de que le jugaron mal, a pesar de que sintió el abandono y la traición, sin embargo sigue confiando y convocando a quienes llamó, porque sabe a quién llamó a los que él quiso y continuará la misión. Seamos pregoneros del Cristo resucitado, sin miedos, y nunca apaguemos y seamos cómplices de aquellos quienes por dinero o por otros motivos quieren apagar la voz de Dios.
El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Un bonito y bendecido día en el Señor.